Ya pasó todo, acuéstese. Pero aunque solo sean pesadillas, son buenos los sueños. Desde los primeros compases de su carrera, Fernando Rey encarnó ese magnetismo único que solo poseen las grandes figuras del cine. Con una elegancia natural, una voz grave que imponía respeto y una mirada que parecía contener secretos insondables, se convirtió en un icono que trascendió fronteras y épocas. No era un actor cualquiera. Era el rostro que podía moverse con la misma soltura en el cine surrealista europeo que en los thrillers de Hollywood. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva gracias a papeles que marcaron historia. Fue el caballero refinado y enigmático de las obras de Luis Buñuel, el villano sofisticado que dominaba el tráfico de drogas en The French Connection y el rostro de un cine que oscilaba entre lo poético y lo brutal. Con cada papel, Rey construyó una imagen de artista total, capaz de habitar cualquier universo narrativo sin perder esa aura de distinción que lo caracterizaba. Sin embargo, detrás de los aplausos y las luces, su vida estuvo marcada por sombras y tensiones. Hijo de una España convulsa, conoció de cerca la dureza de la guerra civil, el peso de la derrota y las dificultades de una familia que luchaba por sobrevivir. Aquellos años de incertidumbre forjaron un carácter fuerte, silencioso, pero también lleno de matices, que más tarde se reflejaría en su manera de habitar la pantalla. Bajo su porte sereno se escondía un hombre que había conocido la adversidad de primera mano. Y como en toda gran figura, no faltaron los misterios ni los rumores. Su vida privada despertaba curiosidad. ¿Cómo era el hombre que interpretaba con tanta convicción a seres atormentados y ambiguos? Algunos lo veían reservado hasta el hermetismo. Otros aseguraban que esa distancia era, en realidad, una coraza que protegía sus fragilidades más íntimas. En torno a su nombre circularon historias, anécdotas inesperadas, episodios insólitos que solo aumentaban el magnetismo que proyectaba en público. Entre esos acontecimientos sorprendentes estuvo su salto tardío a la fama internacional. Cuando ya había pasado el umbral de los 50, Rey se convirtió, casi de repente, en uno de los actores españoles más reconocidos fuera de su país. Un fenómeno que él mismo reconocía con ironía. El éxito llegó, sí, pero lo hizo tarde, cuando la vida ya no se mide con la misma prisa juvenil, sino con la serenidad de quien ha visto demasiado. Y sin embargo, esa madurez aportó a sus personajes una hondura que pocos podían igualar. La crítica lo admiraba, los directores lo buscaban y el público lo aplaudía. Pero esa imagen de triunfo escondía también momentos de incertidumbre, de dudas y de luchas internas. No siempre fue fácil sostener la corona del éxito. ¿Qué se oculta tras la sonrisa en los estrenos, tras las entrevistas elegantes, tras la voz firme que recitaba diálogos inolvidables? Es aquí donde surge la pregunta que inquieta y fascina. Alguna vez estuvieron en la cima, pero ¿dónde están ahora? Fernando Rey partió de este mundo en 1994, pero su sombra sigue proyectándose sobre el cine español e internacional. Queda su legado, su mito, y también la incógnita de hasta qué punto conocimos realmente al hombre detrás del actor. En Rastro de Historia, nos proponemos abrir de nuevo ese telón y recorrer la senda completa, desde su infancia marcada por la incertidumbre, hasta los momentos más gloriosos en Cannes y Hollywood, desde los silencios de su vida privada hasta la huella imborrable que dejó en las generaciones posteriores. Su vida fue un viaje con giros inesperados, turbulencias intensas y victorias que lo consagraron como un inmortal de la gran pantalla. La historia de Fernando Rey no puede comprenderse sin mirar primero el contexto en el que nació. Llegó al mundo un 20 de septiembre de 1917 en La Coruña, en el seno de una familia profundamente marcada por las convulsiones de la España del siglo XX. Su nombre real era Fernando Casado Arambillet, pero más tarde adoptaría el apellido artístico Rey, que se convertiría en símbolo de distinción en el cine europeo. Su padre, militar de convicciones republicanas, desempeñó un papel activo en los años turbulentos de la Guerra Civil Española. Aquello marcaría de manera indeleble a la familia. Persecuciones, miedo, pobreza, desplazamientos. Tras el conflicto, su progenitor fue condenado a muerte, aunque finalmente se le conmutó la pena. Aún así, las consecuencias de aquel episodio fueron devastadoras. El joven Fernando conoció desde muy temprano la fragilidad de la existencia, la dureza de la política y el peso del silencio impuesto. Creció en un ambiente en el que la incertidumbre era moneda corriente, en el que cada día parecía un pulso contra la adversidad. Su infancia,
lejos de ser la de un niño protegido y despreocupado, estuvo teñida por estas experiencias. En esos años no había espacio para lujos ni comodidades. La austeridad era una constante, y el futuro parecía una interrogación permanente. No obstante, Fernando desarrolló una cualidad que sería clave para su vida, una capacidad de observación intensa, un mirar callado pero penetrante, que más tarde dotaría a sus personajes de un realismo conmovedor. La adolescencia lo sorprendió en un país fracturado, donde la cultura y el arte apenas encontraban oxígeno entre la censura y la represión. Y sin embargo, fue precisamente en ese ambiente sofocante donde germinó su vocación. El joven Rey no soñaba al principio con ser actor. Su primera inclinación estuvo orientada hacia la arquitectura, un campo que le atraía por su equilibrio entre técnica y belleza. Se matriculó en la Escuela de Arquitectura de Madrid, convencido de que su destino estaba en los planos, las estructuras y la creación de espacios. Pero la vida, como tantas veces, tenía preparado otro camino. El estallido de la guerra civil truncó sus estudios y lo obligó a buscar nuevas sendas. Durante un tiempo trabajó como delineante, tratando de mantener a flote a su familia en medio de la tormenta. Fue en esos años cuando, casi por azar, se cruzó con el mundo del cine. Un anuncio buscaba figurantes, y Fernando, con apenas 20 años, se presentó sin imaginar que aquel gesto fortuito lo introduciría en una carrera que jamás había contemplado. Su debut como extra se produjo en 1936, en la película Hombres contra Hombres. Apenas aparecía unos segundos en pantalla, pero aquella experiencia sembró en él una chispa inesperada. Había algo en el ritual del rodaje, en la atmósfera del set, en el simple hecho de verse reflejado en una pantalla, que le resultó irresistible. Al terminar la contienda, decidió insistir tímidamente en esa senda, alternando trabajos menores en el cine con su oficio de delineante. Poco a poco, su presencia se hizo más notoria. Aunque en sus primeros años su físico alto, delgado, elegante, lo relegaba a papeles secundarios de caballero distinguido o hombre de mundo, Fernando comprendió que lo suyo no era la inmediatez, sino la paciencia. Tenía una cualidad poco común, la capacidad de esperar su momento. Mientras otros jóvenes actores ansiaban el estrellato instantáneo, él cultivaba su oficio con lentitud, aceptando papeles pequeños, doblajes de voz e incluso largas temporadas de anonimato. De hecho, fue precisamente su voz, grave y perfectamente modulada, la que comenzó a abrirle puertas. Durante años trabajó como actor de doblaje, prestando su registro inconfundible a estrellas extranjeras en la versión española de numerosas películas. Aquella labor invisible lo entrenó en la disciplina de la interpretación, aprendió a controlar la entonación, a transmitir emociones solo con el timbre, a dar vida a personajes que nunca aparecían en su rostro. La España de la posguerra no ofrecía facilidades para los actores, y Fernando lo sabía. Sin embargo, la misma adversidad lo fue curtiendo. Cada casting perdido, cada papel fugaz, cada noche de dudas frente al espejo, fue forjando en él una fortaleza silenciosa. Nunca fue un hombre de estridencias ni de ambiciones desmedidas, más bien cultivó la discreción, esperando con calma la oportunidad adecuada. Esa oportunidad comenzó a perfilarse a finales de los años 40 y principios de los 50. Con trabajos en películas de corte histórico y de aventuras, Rey fue ganando reconocimiento como actor de carácter. Su porte elegante lo convirtió en una presencia reconocible, incluso cuando no era protagonista. Y, sobre todo, fue labrando una reputación de seriedad y profesionalismo que lo distinguió de muchos colegas. La verdadera transformación llegó cuando empezó a llamar la atención de cineastas con una visión más audaz, aquellos que buscaban un rostro capaz de encarnar la ambigüedad, la duda, la fragilidad escondida tras un gesto de compostura. Entre ellos, un nombre sería decisivo: Luis Buñuel. Aunque la colaboración plena llegaría algunos años después, el destino ya estaba preparando ese encuentro que cambiaría para siempre la vida de Fernando Rey y lo colocaría en el mapa internacional. Así, el niño marcado por la guerra, el joven arquitecto frustrado y el hombre que pasó años en la sombra del doblaje, estaba listo para dar el salto hacia una carrera que lo convertiría en leyenda. Su camino hacia la fama no fue un ascenso meteórico, sino una escalada lenta y persistente, llena de obstáculos, pero también de descubrimientos íntimos que enriquecieron su arte. Y quizá fue esa misma demora, ese aprendizaje forjado en la adversidad, lo que hizo de Fernando Rey un actor tan profundamente humano, tan capaz de conmover y sorprender.
La biografía de Fernando Rey es, en esencia, la historia de un hombre que convirtió las heridas en talento y los silencios en presencia escénica. Y ese largo recorrido de paciencia y resistencia sería la antesala de la etapa más deslumbrante de su vida, la llegada a la cima de la fama. El camino de Fernando Rey hacia la cima no fue directo ni fácil, pero cuando alcanzó el reconocimiento internacional, lo hizo con una fuerza imparable que lo consagró como uno de los grandes intérpretes de su tiempo. Tras años de papeles secundarios, de trabajar como actor de doblaje y de vivir a la sombra de otros, el hombre de porte elegante y voz profunda se transformó en un rostro indispensable del cine europeo. Lo que al principio parecía una carrera discreta, acabó convirtiéndose en una trayectoria marcada por obras maestras y papeles inolvidables. A finales de los años 50, Fernando había logrado consolidarse en España como un actor sólido, capaz de sostener roles cada vez más relevantes. Ya no era simplemente el figurante distinguido o el caballero de reparto, había crecido en la pantalla y el público empezaba a reconocer su presencia como algo único. Su elegancia natural, unida a la disciplina de quien había aprendido a esperar, lo convirtió en una figura respetada. Sin embargo, el verdadero salto estaba aún por llegar. Y lo haría de la mano de un cineasta que cambiaría el rumbo de su vida. Ese encuentro decisivo fue con Luis Buñuel. El director aragonés, siempre ávido de intérpretes que supieran reflejar las contradicciones humanas, vio en Fernando a un cómplice ideal. La colaboración comenzó con Viridiana en 1961, una película que no solo escandalizó a la España franquista, sino que conquistó a la crítica internacional y se alzó con la Palma de Oro en Cannes. En el papel de Don Jaime, Rey mostró una capacidad de contención dramática que estremecía, un hombre refinado y ambiguo que desbordaba inquietud bajo una apariencia tranquila. Aquel papel fue el primero de una serie de colaboraciones que lo catapultarían a la historia del cine. Con Buñuel también rodó Tristana, junto a Catherine Deneuve, donde encarnó a un personaje complejo y contradictorio, y más tarde participó en El discreto encanto de la burguesía, una de las películas más influyentes del surrealismo cinematográfico, donde Rey desplegó un talento lleno de ironía y sobriedad. Finalmente, llegó ese oscuro objeto del deseo, la última obra de Buñuel, en la que Rey se convirtió en el eje de un relato que exploraba las obsesiones, los deseos imposibles y la condición humana. En todos estos filmes, Fernando Rey no solo actuaba, construía símbolos, rostros que representaban el desconcierto del espectador frente a un mundo absurdo. Gracias a estas películas, el actor español empezó a ser visto como una figura internacional. No era un intérprete limitado al cine de su país, sino un embajador de una forma de arte que cruzaba fronteras. Su carrera, que hasta entonces había sido silenciosa y paciente, explotó de pronto en un reconocimiento que parecía haber estado aguardando durante décadas. La consagración definitiva llegó de manera inesperada desde Hollywood. En 1971, William Friedkin lo eligió para interpretar al narcotraficante Alain Charnier en The French Connection. Allí, frente al rudo detective encarnado por Gene Hackman, Fernando Rey desplegó una elegancia siniestra que se convirtió en su sello. El contraste entre el criminal refinado y el policía áspero daba a la película una tensión magnética. El filme ganó 5 premios Oscar, incluido el de Mejor Película, y el rostro de Rey se convirtió en uno de los más recordados del género policial. Su villano sofisticado, apodado Frog One, quedó grabado en la memoria del público como una encarnación del mal tan sutil como inquietante. La secuela de 1975 confirmó ese magnetismo, pero también encasilló a Rey en el papel de villano distinguido. Durante años, fue reclamado para dar vida a criminales de guante blanco, aristócratas corruptos y antagonistas ambiguos. Aunque disfrutaba del prestigio, esa etiqueta lo persiguió más de lo que le hubiera gustado. Fernando era mucho más que un villano, y lo demostró con interpretaciones profundamente humanas en el cine europeo. Uno de los momentos más brillantes de su carrera llegó en 1977, cuando fue premiado en el Festival de Cannes como mejor actor por su papel en Elisa, Vida Mía, de Carlos Saura. Allí abandonó los gestos del criminal elegante y mostró una vulnerabilidad conmovedora, interpretando a un padre melancólico y lleno de dudas. Esa película probó que, más allá de las etiquetas, Rey tenía un registro amplio, capaz de transmitir ternura y fragilidad con la misma fuerza con que antes había encarnado la frialdad del antagonista. Los años 70 y 80 lo consolidaron como un actor internacional.
Su presencia era requerida en producciones de distintos países y su nombre figuraba con respeto en festivales y homenajes. Más allá de los premios, lo que impresionaba de él era la seriedad con la que asumía cada proyecto. No buscaba el aplauso fácil ni el escándalo mediático, sino un prestigio sólido que se fue construyendo poco a poco. Lo más singular de su carrera fue que alcanzó la cima en la madurez. Cuando otros actores comenzaban a ver decaer su fama, él recién vivía el esplendor. Esta circunstancia le dio un aire distinto. No se precipitaba en la búsqueda de papeles, no desesperaba por aparecer en la portada de una revista, no competía con jóvenes estrellas. Sabía lo que valía y lo demostraba en cada actuación. Esa serenidad lo convirtió en un referente de profesionalismo, un actor en quien los directores confiaban plenamente para dar vida a personajes complejos. En la cima de su fama, Fernando Rey era más que un intérprete, era un símbolo. Su sola presencia en una película aportaba un aura de prestigio, una garantía de calidad. No necesitaba gestos desmesurados ni interpretaciones grandilocuentes. Su fuerza estaba en la sutileza, en la capacidad de decir mucho con una mirada o con el timbre profundo de su voz. Había llegado a la cumbre con paciencia, con perseverancia, con un trabajo constante que, tras décadas de espera, le abrió las puertas de la inmortalidad cinematográfica. Sin embargo, detrás de la gloria se agitaban también las dudas, las presiones y los riesgos de encasillamiento. En medio de los aplausos, Fernando Rey debía enfrentarse a la realidad de una industria que exigía siempre más, que lo reclamaba en papeles que a veces repetían fórmulas, que lo empujaba a demostrar una y otra vez su talento. Aún así, supo mantenerse firme, aferrado a la esencia de su arte, consciente de que el éxito es pasajero pero que el legado permanece. Lo que Fernando Rey conquistó en esas décadas no fue solo fama, sino un lugar en la historia. Desde Cannes hasta Hollywood, desde las salas europeas hasta el público norteamericano, su nombre se convirtió en sinónimo de elegancia, talento y constancia. Y aunque parecía que todo era triunfo, pronto llegarían las tormentas, los rumores y las controversias que pondrían a prueba la fortaleza del hombre detrás del mito. La cima del éxito, con toda su brillantez, siempre proyecta también sombras. En la vida de Fernando Rey, esas sombras se presentaron de múltiples formas, algunas ligadas a su pasado, otras nacidas de la propia industria del cine, y muchas originadas en la mirada implacable de una sociedad que pocas veces perdona. Bajo el porte elegante y la serenidad que transmitía, habitaba un hombre que conoció de cerca las tormentas y que supo, con mayor o menor fortuna, enfrentarlas. Las cicatrices de la guerra civil fueron quizás su tormenta más íntima. Creció marcado por el miedo y por el recuerdo de la condena a muerte de su padre, que aunque nunca llegó a cumplirse, dejó en la familia una herida imborrable. Años después, convertido en una estrella internacional, esos recuerdos lo perseguían en silencio. Era el hombre que podía encarnar a un burgués en decadencia o a un aristócrata corrupto, pero que cargaba en su interior con la memoria de un niño que huyó de la represión y de un joven que aprendió a vivir bajo la mirada desconfiada del régimen. Esa experiencia de dolor reprimido se filtraba, sin que él lo buscara, en cada una de sus interpretaciones. La censura del franquismo fue otra batalla constante. Viridiana, la obra que lo lanzó al reconocimiento mundial, fue prohibida en España y acusada de sacrílega. Rey, que había encontrado en Buñuel un aliado artístico, se convirtió de repente en blanco de sospechas. La prensa conservadora lo atacaba por asociarse a un cineasta que desafiaba las estructuras religiosas y morales del país. Aunque en el extranjero su nombre brillaba con fuerza, dentro de sus propias fronteras vivía con la sensación de que en cualquier momento podía caer sobre él una condena social. Aquella dualidad lo desgastaba. Aplaudido en Cannes, cuestionado en Madrid, era un actor que aprendió a convivir con la paradoja de ser un símbolo de prestigio y, al mismo tiempo, un personaje incómodo para el poder. También su vida privada fue objeto de especulación. Hombre reservado hasta la exasperación, no era dado a confidencias ni a exhibiciones sentimentales. Ese silencio, sin embargo, alimentaba los rumores. La prensa insinuaba romances secretos, amistades ambiguas y desencuentros con colegas. Nunca hubo pruebas concretas, pero las insinuaciones bastaban para construir un halo de misterio en torno a él. Algunos decían que detrás del caballero distinguido se escondía un hombre atormentado. Otros lo acusaban de frío y distante. Él nunca negó ni confirmó nada. Optaba por el silencio, aunque supiera que ese silencio se convertía en munición para la imaginación de los demás. El éxito en Hollywood, aunque le dio fama mundial, también trajo consigo nuevas tormentas.
Tras su papel en The French Connection, muchos productores comenzaron a verlo exclusivamente como el villano ideal, el criminal sofisticado, el aristócrata corrupto, el antagonista elegante. Esa etiqueta se convirtió en una especie de cárcel dorada. Los directores lo buscaban para repetir el mismo molde, y aunque esos papeles le garantizaban trabajo y visibilidad, también limitaban la riqueza de su arte. Para un actor que había demostrado una versatilidad enorme en el cine europeo, ser reducido a un estereotipo resultaba frustrante. Era como si el éxito lo hubiera encadenado, imponiéndole una máscara que no siempre quería llevar. La edad fue otra tormenta silenciosa. El triunfo internacional le llegó cuando ya era un hombre maduro, y aunque eso le dio una dignidad particular, también lo enfrentó al vértigo de un tiempo que no se detiene. Mientras otros actores disfrutaban de una larga juventud en la pantalla, Ray debía lidiar con papeles que poco a poco lo iban acercando a personajes secundarios o a roles de hombres envejecidos. Aunque se resistía con su talento a quedar relegado, era consciente de que el brillo de la industria prefería siempre la frescura de los rostros jóvenes. Esa certeza le dolía. Había esperado toda una vida por el éxito, y cuando lo tuvo en las manos, el reloj parecía ya correr en su contra. En los años 80 se enfrentó a una crisis profesional que lo llevó a aceptar proyectos que no estaban a la altura de su prestigio. Algunas películas menores lo hicieron aparecer en carteles que parecían indignos de un actor premiado en Cannes y celebrado en Hollywood. La crítica, a veces despiadada, lo señalaba por haberse prestado a producciones mediocres, insinuando que lo hacía por necesidad económica o por falta de mejores ofertas. Para un hombre tan orgulloso, esas observaciones eran un golpe directo al corazón. Y aunque nunca lo admitió públicamente, esas críticas lo hicieron dudar de sí mismo y de la dirección que debía tomar su carrera. La tormenta final llegó con la enfermedad. En los últimos años de su vida, los problemas de salud empezaron a debilitarlo. Aunque seguía trabajando, la energía ya no era la misma, y los rodajes se volvían cada vez más difíciles. Él, sin embargo, no quería abandonar la actuación. Se aferraba a ella como quien se aferra a su identidad más profunda. La contradicción era dolorosa. Su mente seguía vibrante, su talento intacto, pero su cuerpo comenzaba a poner límites que él no estaba dispuesto a aceptar. Esa lucha entre la pasión de seguir y la fragilidad física fue quizá la más dura de todas sus batallas. El 9 de marzo de 1994, su muerte en Madrid fue recibida con un estremecimiento generalizado. El mundo del cine perdió a uno de sus intérpretes más distinguidos y España a un símbolo cultural que había trascendido generaciones. La noticia no vino acompañada de un escándalo de último momento, pero sí de la certeza de que se apagaba una luz que había iluminado escenarios y pantallas de medio mundo. Muchos recordaron al villano de The French Connection, otros al burgués irónico de Buñuel y algunos al hombre discreto que, pese a la fama, siempre se mantuvo en un segundo plano de su propia vida privada. ¿Superó Fernando Rey todas esas crisis o terminó hundido en ellas? La respuesta es ambigua, como lo fue su propia trayectoria. Supo vencer a la censura y sobrevivir a las limitaciones de la industria, conquistó premios y honores, dejó personajes memorables. Pero también cargó con la etiqueta de villano, con la frustración de haber alcanzado tarde el reconocimiento y con la tristeza de sentir que nunca terminó de ser comprendido del todo. Su vida fue una constante lucha entre el aplauso y la soledad, entre la gloria y la fragilidad humana. Y quizás sea precisamente esa dualidad, esa mezcla de luz y sombra, lo que hace de Fernando Rey una figura tan fascinante. Un hombre que brilló en la cima del cine, pero que conoció, como pocos, la intensidad de las tormentas que pueden desatarse cuando los reflectores parecen iluminarlo todo. Tras las luces del éxito y los reflectores de Cannes y Hollywood, la vida de Fernando Rey entró en una etapa marcada por la serenidad aparente, pero también por las dificultades que llegan cuando la fama empieza a apagarse. Había alcanzado un lugar privilegiado en la historia del cine, pero el tiempo, implacable, fue obligándolo a vivir en un escenario distinto, menos brillante, más íntimo y cargado de retos personales. Durante los años 80, Fernando todavía disfrutaba de cierto prestigio internacional. Era invitado habitual a festivales, jurados y homenajes. Su sola presencia confería un aire de autoridad cultural. Con traje impecable y voz grave, se había convertido en una especie de caballero del cine, un actor al que se le escuchaba con respeto. Sin embargo, detrás de esa imagen de estabilidad había una realidad más frágil. Los papeles importantes comenzaban a escasear. La industria, volcada en nuevas estrellas y en un cine cada vez más comercial,
parecía tener menos espacio para un actor veterano cuya grandeza había estado ligada a directores como Buñuel, Saura o Friedkin. Esa falta de proyectos a la altura lo empujó en más de una ocasión a aceptar películas menores. Algunos críticos lo acusaron de rebajar su nivel, aunque para él lo esencial era seguir trabajando, mantenerse activo, continuar ligado al oficio que había dado sentido a su vida. Le dolía que en España, donde había sido un símbolo, a veces se le relegara en beneficio de figuras más jóvenes. En Francia, en cambio, siempre encontró un respeto especial, fruto de su estrecha relación con Buñuel y con el cine de autor europeo. En lo personal, su carácter reservado lo mantuvo al margen de la exposición mediática. No fue nunca un actor de escándalos públicos ni de entrevistas incendiarias. Prefería la discreción de su casa en Madrid, el círculo íntimo de su familia y las reuniones con algunos amigos cercanos del mundo del cine y la cultura. Se decía de él que podía estar horas en silencio, escuchando, observando, como si llevara siempre consigo esa misma intensidad contenida que desplegaba en la pantalla. La madurez lo obligó a enfrentarse a una de sus mayores contradicciones. El éxito internacional había llegado tarde y, cuando por fin pudo disfrutarlo, ya no tenía el vigor de la juventud para aprovecharlo plenamente. Ese pensamiento lo acompañaba como una sombra. A menudo comentaba, con ironía, que habría sido mejor triunfar de joven, como el cordobés en los ruedos, y no cargar con la fama cuando ya las fuerzas comenzaban a menguar. Era la confesión de un hombre que sabía que la gloria, cuando llega a destiempo, trae consigo una cierta melancolía. En esos años, también asumió con más fuerza el papel de referente cultural. Fue elegido presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, una institución que buscaba fortalecer la identidad del cine nacional. Desde esa posición, defendió con pasión el talento español, pidió más apoyo a la industria y se esforzó en dar visibilidad a nuevas generaciones de cineastas y actores. Aunque ya no estaba en la cima como intérprete, su prestigio le permitió convertirse en una voz respetada, un puente entre el pasado glorioso y el futuro incierto del cine en su país. Sin embargo, la vida fuera de los focos también trajo consigo momentos de soledad y dificultades económicas. El dinero ganado en el cine europeo y en Hollywood no siempre fue tan abundante como se podría imaginar. A diferencia de las grandes estrellas norteamericanas, los actores españoles de su generación no acumularon fortunas millonarias. Fernando Rey vivió con dignidad, pero no con excesos. Su riqueza era más simbólica que material: prestigio, respeto, memoria colectiva. Los problemas de salud comenzaron a manifestarse en la última etapa de su vida. Aunque trataba de mantener la compostura y seguir trabajando, las dolencias físicas lo fueron limitando poco a poco. Su aspecto seguía siendo distinguido, pero la fatiga se hacía notar. En los rodajes, necesitaba más tiempo para concentrarse, y la energía que antes parecía inagotable empezaba a decaer. Aún así, se resistía a abandonar la profesión. Era como si la actuación no fuese un oficio, sino una necesidad vital, algo sin lo cual no podía concebir su existencia. Hasta el final, Fernando Rey mantuvo una relación ambivalente con la fama. Por un lado, estaba agradecido a los reconocimientos, a los premios, a los homenajes que recibía. Pero, por otro, no podía evitar cierta amargura al sentirse olvidado por una industria que él había ayudado a engrandecer. Había pasado de ser el villano más elegante del cine internacional a convertirse en un nombre que sonaba más en los homenajes que en las carteleras. Esa transición le dolía, aunque trataba de ocultarlo bajo su habitual discreción. En su vida cotidiana encontraba refugio en la familia. La compañía de su esposa y de sus hijos fue su mayor sostén en esos años en que los reflectores se apagaban. No se sabe de grandes conflictos internos ni de tormentas familiares escandalosas. Al contrario, su vida privada fue tranquila, casi en contraste con las intensidades dramáticas de sus personajes. Era, en muchos sentidos, un hombre que había aprendido a valorar la serenidad de un hogar después de décadas en los escenarios más convulsos. El 9 de marzo de 1994, la noticia de su muerte sacudió al cine español e internacional. Tenía 76 años y había trabajado prácticamente hasta el final. Su partida fue recibida con pesar en festivales, academias y medios de comunicación de todo el mundo. Se habló de él como de un caballero del cine, como del actor que llevó la elegancia española a los escenarios más altos. Muchos recordaron su voz, otros su porte distinguido, algunos sus villanos inolvidables, y no faltaron quienes evocaron con emoción aquellas películas surrealistas de Buñuel, donde Fernando Rey parecía encarnar, mejor que nadie, las contradicciones de la existencia.
La vida después de la fama, para Fernando Rey, fue un espejo de su propia carrera, llena de luces y de sombras, de momentos de gloria y de silencios melancólicos. Supo mantenerse con dignidad, incluso cuando los años y la enfermedad lo fueron doblegando. No buscó protagonismo en los titulares. No se aferró al escándalo ni a la nostalgia, sino que aceptó el paso del tiempo con la serenidad de un hombre que sabía que ya había dejado una huella imborrable. Su existencia demuestra que la fama no es eterna, que incluso las estrellas más brillantes deben aprender a vivir cuando el resplandor se atenúa. Y, sin embargo, su legado demuestra también que lo verdaderamente importante no es cuánto tiempo se permanece en la cima, sino la fuerza con la que se marca a quienes presencian el ascenso. Fernando Rey, en ese sentido, nunca dejó de ser un faro, un hombre que sobrevivió a la guerra, que alcanzó el éxito tardío y que supo enfrentar la vida después de la fama con la misma elegancia con la que habitó la pantalla. Si algo sostuvo a Fernando Rey durante las turbulencias de su vida profesional, fue la estabilidad de su entorno familiar. A diferencia de otras estrellas de su generación, que con frecuencia alimentaban titulares con romances tormentosos o matrimonios fallidos, él eligió la discreción y la permanencia. Su vida privada no fue un espectáculo, sino un refugio. En ese espacio, lejos de cámaras y entrevistas, encontró la serenidad que necesitaba para soportar las exigencias de una carrera expuesta a la crítica y al escrutinio constante. Su gran compañera fue Mabel Carr, actriz argentina a la que conoció en la España de los años 50, cuando ambos formaban parte del mismo círculo cinematográfico. El flechazo fue inmediato, pero no se tradujo en un amor pasajero, sino en una relación sólida que duraría toda la vida. Mientras Rey se consolidaba en los rodajes europeos y norteamericanos, Mabel construía también su propia trayectoria como intérprete, aunque siempre con un perfil más discreto. La pareja compartía profesión, pero también una forma de entender el oficio. Ambos lo vivían con pasión, sin convertirlo en campo de rivalidades ni de egos enfrentados. El matrimonio fue descrito por quienes los conocieron como una unión equilibrada. Ella se convirtió en su sostén emocional en los momentos más duros, y él halló en ella la complicidad de alguien que comprendía lo que significaba ser actor, con sus glorias y sus sacrificios. No era extraño verlos juntos en festivales o en recepciones, siempre con una elegancia sobria que recordaba los tiempos dorados del cine clásico. No había necesidad de escándalos. Lo que proyectaban era solidez, respeto mutuo y un afecto genuino. De esa unión nació un hijo, Fernando Casado Carr, que heredó no solo el nombre de su padre, sino también su vínculo con el mundo del arte. Sin embargo, a diferencia de su progenitor, no buscó el camino de la interpretación cinematográfica, sino que orientó su vida hacia la arquitectura, disciplina que curiosamente había sido la primera vocación de Fernando Rey antes de que la guerra lo desviara hacia el cine. Era como si, a través de su hijo, se cerrara un círculo vital. Mientras Rey brillaba en los escenarios del mundo, su descendiente levantaba estructuras y espacios, demostrando que la herencia familiar podía expresarse en múltiples lenguajes. La familia, en este sentido, fue un ancla fundamental para Fernando. Mientras atravesaba los años de encasillamiento en Hollywood, los rumores de prensa o las crisis de papeles mediocres, encontraba en su casa un lugar donde volver a ser simplemente un hombre, un padre, un esposo. No necesitaba máscaras ni personajes. Allí podía mostrarse tal cual era, con sus dudas, sus silencios y sus pequeñas alegrías cotidianas. Después de la fama más intensa, cuando ya no lo reclamaban con la misma frecuencia los grandes directores, Fernando Rey no se apartó del todo del cine. Su pasión era demasiado profunda como para renunciar de golpe. Siguió trabajando, aunque en proyectos más modestos, y aceptó papeles que le permitían mantenerse activo. Paralelamente, dedicó más tiempo a labores institucionales, como su papel al frente de la Academia de Cine Española, donde ejerció una influencia notable en la consolidación de los premios Goya. Bajo su presidencia, se reforzó la idea de crear una identidad sólida para el cine nacional, y muchos colegas lo recuerdan como un hombre firme pero conciliador, siempre dispuesto a tender puentes entre generaciones. Hubo incluso quienes lo animaron a probar suerte en la dirección, pero Fernando nunca se sintió tentado por ese camino. Para él, el cine era un espacio de interpretación, no de control. No buscaba imponer su mirada como autor, sino encarnar la visión de otros. Su fidelidad al papel de actor fue total, incluso en los años en que su cuerpo empezaba a pedirle reposo. Tampoco se inclinó por el teatro con la misma intensidad que otros compañeros, aunque sí participó en algunas producciones escénicas. Su territorio natural fue siempre la cámara,
ese ojo implacable que había aprendido a mirar a través de él desde los tiempos en que era apenas un extra. En cuanto a la enseñanza, nunca fue un profesor formal, pero sí se convirtió en una figura de inspiración para nuevas generaciones. Actores jóvenes lo buscaban para recibir consejos, y aunque él no solía dar largas charlas magistrales, bastaba con escuchar sus observaciones o verlo en un rodaje para aprender. Su disciplina, su sobriedad, su capacidad de transmitir emociones sin excesos, fueron una escuela silenciosa para muchos. En ese sentido, dejó un legado pedagógico no escrito, pero presente en la memoria de quienes compartieron proyectos con él. Con el paso del tiempo, la relación con su familia se volvió aún más central. Su esposa, Mabel, fue testigo de sus últimos rodajes y también de sus momentos de fatiga. Lo acompañó durante la enfermedad y sostuvo con dignidad la memoria de su nombre tras su muerte. Su hijo, desde su propio camino profesional, mantuvo siempre viva la figura de un padre al que admiraba no solo como actor, sino como hombre que había sabido luchar contra la adversidad. La familia de Fernando Rey, lejos de las tensiones que suelen acompañar a las celebridades, se mantuvo unida. No hubo rupturas públicas ni herencias polémicas, sino un silencio respetuoso que reflejaba el carácter del propio actor. Es como si, incluso después de la fama, hubiera logrado construir un espacio íntimo libre de los fantasmas del espectáculo. Su carrera tras la cúspide puede leerse como un ejemplo de cómo un artista puede adaptarse al paso del tiempo. No todos los papeles fueron memorables. No todos los proyectos estuvieron a la altura de su talento, pero su sola presencia en pantalla seguía irradiando una fuerza especial. Aceptó las limitaciones de la edad y de la industria con la misma elegancia con la que había interpretado a tantos personajes ambiguos y complejos. No se rindió ni se retiró en un silencio absoluto. Continuó, hasta donde pudo, haciendo lo que más amaba. En definitiva, la vida familiar y la carrera posterior de Fernando Rey muestran a un hombre que supo equilibrar el fulgor de la fama con la serenidad de un hogar estable. Mientras el mundo lo recordaba por sus villanos distinguidos o por sus colaboraciones con Buñuel, en su casa era esposo, padre, amigo, figura de confianza. Su legado no fue solo cinematográfico, sino también humano. La demostración de que es posible transitar la fama sin perderse en ella, mantener la dignidad en medio de las tormentas y preservar, hasta el final, el calor de los afectos más cercanos. Cuando Fernando Rey murió en 1994, no se fue solo un actor. Desaparecía un símbolo, un puente entre distintas épocas del cine, un intérprete que había sabido llevar la sobriedad española a las pantallas del mundo. Su legado no quedó reducido a un puñado de películas memorables. Se convirtió en un espejo donde generaciones posteriores de artistas y espectadores pudieron mirarse, aprendiendo que la grandeza no siempre está en el ruido del estrellato juvenil, sino en la constancia silenciosa que termina conquistándolo todo. En primer lugar, su influencia en el cine español fue inmensa. Antes de Rey, pocos actores habían logrado traspasar las fronteras con tanto prestigio. España había tenido figuras reconocidas, sí, pero su trayectoria fue la demostración palpable de que un intérprete formado en un contexto de precariedad, marcado por la censura y la represión, podía convertirse en un rostro internacional sin perder la identidad propia. Gracias a él, el cine español ganó un lugar de respeto en festivales y mercados donde antes se lo veía con cierta condescendencia. No fue casualidad que, años después, cuando la Academia de Cine quiso consolidar los premios Goya, Fernando Rey fuera uno de los nombres asociados a esa institucionalización. Su presencia garantizaba un aire de seriedad y continuidad histórica. Las generaciones posteriores de actores lo miraron con una mezcla de admiración y agradecimiento. Muchos de los intérpretes que brillaron en los 90 y en los 2000, desde Antonio Banderas hasta Javier Bardem, reconocieron que Fernando Rey había abierto un camino que ellos podían recorrer con más facilidad. Fue él quien demostró que un actor español podía ser llamado a Hollywood, trabajar en Francia con los mejores directores o recibir un premio en Cannes. Su carrera fue una lección práctica de internacionalización en una época en que España aún luchaba por sacudirse los fantasmas del aislamiento. Más allá de lo profesional, lo que impactó en las nuevas generaciones fue su estilo interpretativo. Fernando Rey no era un actor de gestos desbordados ni de histrionismos fáciles. Su fuerza residía en la contención, en el poder de una mirada que sugería más de lo que mostraba, en una voz que podía transformarse en filo o en caricia según la necesidad del personaje. En un mundo audiovisual cada vez más acelerado, su estilo sobrio se convirtió en referencia para quienes entendieron que el verdadero arte de actuar está en la sutileza.
Jóvenes actores lo estudiaron no solo viendo sus películas, sino también escuchando sus doblajes, donde se percibía una maestría absoluta en el manejo de la entonación y el ritmo. Los fanáticos también mantuvieron vivo su recuerdo. Para muchos españoles, Fernando Rey era la representación de un orgullo cultural, el hombre que había puesto el nombre de su país en la cúspide del cine mundial. Los cinéfilos lo celebraban por sus papeles con Buñuel, donde su rostro se convirtió en símbolo del surrealismo europeo. Los amantes del cine policial lo recordaban como el villano inolvidable de The French Connection. Y los espectadores más sensibles evocaban con emoción su interpretación en Elisa, Vida Mía, donde demostró que detrás del porte distinguido había un corazón vulnerable capaz de conmover con la mayor sencillez. El legado de Rey también se mide en cómo fue recordado tras su muerte. En los homenajes que se le rindieron, no se habló solo de su talento actoral, sino de su dignidad como persona. Compañeros de profesión destacaron su humildad, su capacidad de escuchar, su rechazo al divismo. En un medio tan proclive a los egos desbordados, él representaba la serenidad y la profesionalidad llevadas al extremo. Esa combinación de virtudes humanas y artísticas lo convirtió en un modelo que muchos aspiraban a seguir. Con el paso del tiempo, su nombre ha sido evocado en documentales, retrospectivas y ciclos de cine que buscan rescatar lo mejor de la filmografía española del siglo XX. Cada vez que se proyectan Viridiana o El discreto encanto de la burguesía, nuevas generaciones descubren en él un tipo de actuación que parece eterna. No importa cuántas décadas pasen, su rostro sigue transmitiendo esa mezcla de misterio, sobriedad y fuerza dramática que lo hicieron único. Incluso más allá del cine, Fernando Rey dejó huella en la cultura popular. Su villano en The French Connection inspiró a otros creadores de personajes fríos y sofisticados en la televisión y el cine posteriores. Su estilo de interpretar antagonistas sin necesidad de exageraciones, confiando en el poder de la calma y la elegancia, abrió un camino que luego seguirían muchos actores en la construcción de criminales de guante blanco. En el ámbito académico, se lo estudia como ejemplo de actor que supo trascender limitaciones históricas. En España, se recuerda que comenzó casi como un figurante y que fue a base de paciencia, doblaje y papeles secundarios como logró llegar a la cima. Esa trayectoria se convirtió en lección para quienes piensan que el éxito en el arte debe ser inmediato. Rey es la prueba de que la perseverancia puede ser tan poderosa como el talento. Lo que más impresiona de su legado es que no pertenece únicamente a la nostalgia. No se lo recuerda solo como una figura del pasado, sino como un referente actual. Cada generación que redescubre su cine encuentra en él una modernidad sorprendente. Sus personajes aún hablan al presente, aún plantean preguntas incómodas, aún conmueven. No parece un actor antiguo, sino alguien que supo capturar verdades universales. Quizás por eso, cuando se menciona su nombre en círculos cinéfilos, siempre aparece la misma palabra, inmortal. Fernando Rey trasciende su propia época porque encarnó en su carrera las grandes tensiones del ser humano. La lucha entre el deseo y la moral, la fragilidad frente al poder, la ambigüedad entre la luz y la sombra. Esa capacidad de representar la complejidad de la vida lo convierte en un actor que sigue vivo en cada espectador que se encuentra con él en la pantalla. Su influencia no se limita a las salas de cine. Muchos actores españoles actuales, cuando reciben premios internacionales, evocan con gratitud a los pioneros que les abrieron el camino, y en esa lista siempre aparece el nombre de Fernando Rey. No solo porque fue un maestro en la actuación, sino porque demostró que era posible ser universal sin renunciar a la raíz propia. Así, el legado de Fernando Rey se alza como una herencia que no caduca. Es el recuerdo de un hombre que convirtió las adversidades en arte, que supo sostener con dignidad las tormentas y que dejó un modelo para quienes entienden que el cine es mucho más que entretenimiento, es un espejo en el que los seres humanos se buscan y se descubren. Y en ese espejo, la figura de Rey sigue reflejándose con una nitidez que el tiempo no ha podido borrar. La vida de Fernando Rey fue una travesía marcada por la paciencia, el sacrificio y, finalmente, el reconocimiento internacional. Un hombre que nació en tiempos convulsos, que creció bajo el peso de la represión y la guerra, y que, con el tiempo, se erigiría como una de las figuras más respetadas del cine mundial. Su trayectoria fue todo lo que suele ser una gran historia. Un ascenso paulatino, lleno de obstáculos pero también de logros extraordinarios. Desde sus inicios como extra y actor de doblaje, hasta convertirse en el rostro internacional que consagró su arte en películas como Viridiana o The French Connection, su carrera estuvo llena de giros inesperados, oportunidades que llegaron tarde pero que fueron aprovechadas con una maestría impresionante.
Lo que distingue a Fernando Rey es que no solo llegó a la cima, sino que permaneció allí con una dignidad que pocos artistas pueden presumir. Fue un hombre de principios, un profesional del cine que nunca cedió a los convencionalismos ni a los escándalos del espectáculo. Su sobriedad, tanto en su vida personal como en sus interpretaciones, se convirtió en su sello distintivo. En una época donde la fama a menudo se construye sobre el brillo momentáneo, Rey demostró que la grandeza radica en la constancia, en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, en los momentos más brillantes y también en los más oscuros. Pero, como toda estrella, su luz no fue eterna. Aunque continuó trabajando hasta el final de su vida, el paso del tiempo, la competencia con las nuevas generaciones de actores y las limitaciones físicas propias de la edad marcaron el final de su carrera en la pantalla. Sin embargo, lo que lo hace verdaderamente inmortal no es solo su éxito, sino el impacto que dejó, que sigue vivo en las nuevas generaciones de cineastas y espectadores. Los jóvenes actores españoles, por ejemplo, siguen recordando su nombre como el de un referente inalcanzable. La forma en que interpretó personajes complejos, cargados de matices y contradicciones, sigue siendo una escuela de actuación, un modelo de cómo construir una carrera sólida y respetuosa. Su legado, además, no solo se mide en los premios que ganó o en las películas que protagonizó, sino en la manera en que representó a España en el mundo. Fue uno de los primeros en lograr el reconocimiento internacional para el cine español, abriendo puertas a generaciones de cineastas y actores que vendrían después. Pero también fue, en muchos aspectos, una figura que representaba la transición del cine de autor a un cine más global, el cine que ya no se limita a una región o a una cultura, sino que dialoga con todo el mundo. Fernando Rey fue, en resumen, una leyenda inmortal, no por ser una estrella fugaz que brilló intensamente durante poco tiempo, sino por ser una figura que perduró en la memoria colectiva, un hombre cuyo talento se consolidó a lo largo de los años, cuya huella se ha mantenido intacta a pesar del paso del tiempo. No se trató de un actor que solo vivió para la fama, sino de un hombre cuyo trabajo reflejaba la profundidad de su ser, un profesional que construyó un legado que, hasta hoy, sigue siendo una referencia para el cine español y para todos los que aman el arte de la interpretación. Así, la historia de Fernando Rey nos deja una lección sobre el valor del esfuerzo silencioso, de la perseverancia frente a las dificultades y de cómo un hombre puede trascender la fama para convertirse en una figura inmortal, cuya luz sigue brillando con fuerza, no solo en las pantallas, sino también en los corazones de aquellos que lo recuerdan. La verdadera grandeza de Fernando Rey, al final, radica en que nunca buscó ser una estrella fugaz, sino una luz constante, una presencia que marcó la historia del cine para siempre.